a todos. Pastor Gustavo López, pero poco vaya yo. Ahí está. Él nos debe una visita. Bueno, es amigo nuestro desde siempre. Su padre fue el pastor de la Asamblea de Dios de Los Carreras. Él fue pastor también, el pastor de la Asamblea de Dios. Amigo nuestro, predicó aquí varias veces. Y para nosotros es un placer, para mí también, especialmente el que pueda estar con nosotros aquí. No lo vamos a hacer ahora porque estamos nerviosos hoy. Les invito a abrir la Biblia. En el capítulo 10 del libro de Juan. Juan 10:10. No se preocupen por la hora. Me dieron 30 minutos nomás. Bien. Y nos vamos a poner de pie, el que pueda, pero en reverencia vamos a leer la palabra del Señor. Y la palabra dice así: el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido, hablando Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Juan 10:10. ¿Ya? El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Jesús hablando dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es un mes especial para toda la humanidad. Se celebra Navidad, el nacimiento de Jesús. Y aunque no es la fecha exacta, pero es un tiempo donde se separó para que pudiésemos celebrar y recordar esta fecha tan importante que es el nacimiento de nuestro Señor. Pero muchas veces el enfoque que se le da a esta fiesta es la cena, los regalos, el árbol, las decoraciones. Y no vamos a hacer una crítica sobre esas cosas. Quiero llevar a lo que vino a ser este niño que hoy está sentado a la diestra del Padre. Y lo que tiene que entender, y lo que entiende la humanidad con estas cosas que le da el enfoque, que son la cena, los regalos, es porque en alguna forma genera para la vida de las personas alegría. Y se siente como un ambiente más contento, celebrando, pero dando un enfoque incorrecto a lo que es la Navidad. Sin poner atención que lo verdaderamente importante es la venida de Dios a la tierra. Eso es lo verdaderamente importante, lo que decía nuestro hermano Emanuel, Dios con nosotros. Y aquí es cuando nosotros debemos recordar que el mismo Dios, en la persona de Jesucristo, habitó entre nosotros. No fue cualquier ser humano famoso, fue Dios mismo el que nos visitó. Es el que visitó nuestras vidas, anduvo en medio de nosotros, fue el creador del universo. Yo pensaba ayer, mientras preparaba esto, si no hubiese salido como nosotros, como resultado de todas las cosas, Dios en su amor, en su humildad, soportó todo el desprecio, cargó
todo nuestro pecado. Si no hubiese sido así, esto hubiese sido un desastre para la humanidad. El desastre más grande que hubiésemos tenido que enfrentar como humanidad. Y no fue una visita protocolar de un rey sobre un pueblo. La venida del Señor tenía un propósito para la vida de todo ser humano. Un propósito grande que nos beneficiaría como raza, como seres humanos. Y el propósito tiene que ver con salvación, con reconciliación, pero sobre todo con restauración. Y siempre miramos el punto de vista de la salvación, pero dejamos de lado la restauración, lo que Dios va a hacer. El hombre habitaba en un lugar llamado Edén, el huerto del Edén, y Dios se relacionaba con el hombre. No era visitas casuales, no era algo que escuchaba como se ven en las películas, que el hombre se quedaba callado y en su mente escuchaba una voz. Dice la Biblia en Génesis 1:19 que Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Había una relación, había una intimidad entre Adán y Dios. Una relación que fluía diariamente. Había una comunicación estrecha entre Dios y los hombres. Pero la serpiente era astuta, le dijeron que acostara. Pero la serpiente era astuta y puso dudas en la mente de la mujer. ¿Será verdad lo que Dios dice? Y codició la mentira, codició el engaño, lo que la serpiente le había dicho y lo que Dios le había dicho que no hiciese, y comió del fruto. Hubo desobediencia, pecado, caída, muerte. Fue un desastre. Si lo pudiéramos representar en una figura, sería como que el cielo se oscureció por la caída del hombre, por escuchar lo que no tenía que escuchar. Había una palabra de Dios y el hombre decidió no oír a Dios. La desobediencia trajo como consecuencia que nos sacaron del huerto. Fuimos echados. Así dice Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre. Lo sacó de su presencia. Ahí donde Dios lo había puesto, en ese lugar privilegiado, Dios lo sacó. Dios le había dicho a Adán que si comía del fruto del árbol, de la ciencia del bien y el mal, ciertamente iba a morir. Dios había creado al hombre con propósito. Y el propósito era relacionarse con Dios. Llevar una vida de intimidad con Dios. No lo había hecho solamente para que disfrutara de las cosas que había hecho y para que el hombre viviera su vida a su antojo y cuando tuviese necesidad se buscara de Dios. Dios lo había hecho para que tuviera intimidad. Lo que estaba formando, lo que estaba creando, Dios lo formaba, lo creaba y lo traía al hombre, al Adán, para que le pusiese un nombre. Había una relación. Trabaja la tierra, hácela prosperar. Había una relación, había intimidad. No es que había creado una raza de esclavos para que hiciera el trabajo. No fue así. Éramos y somos su tesoro, pero caímos. Y ese golpe fue un golpe duro para Dios. No fue que fue, eliminos a esto y a otro. No fue así. La caída no te elimina. No te elimina. El pecado lo que hace es, habíamos sido creados para interactuar con Dios.
para que mantuviéramos intimidad, que es lo que Dios quiere hoy también para nuestras vidas. Pero el pecado fracturó nuestra relación con Dios. Nos distanció, hizo un distanciamiento emocional, rompió el compañerismo, la unidad. Todo lo que Dios quería que disfrutáramos se rompió. Y emocional, porque Dios había creado hombres inmortales. Dios, Adán, cuando fue creado no venía con el diseño de la muerte. Dios había creado un hombre inmortal y hace esta caída, hace que se provoque una tristeza sobre el hombre, porque Génesis 5, del 1 al 5, cuando empieza a describir la descendencia de Adán, dice, y Adán vivió tantos años y tuvo hijos, y después vivió tantos años más y murió. Esa parte que él murió debe haber tenido un efecto grande en toda la descendencia. Nombra 10 hombres más, solamente Enoc no muere, pero todos los demás acarrean muerte. La gente conocía la historia. Adán debe haber contado la historia porque se traspasó para que quedara escrita. Había sido puesto en un huerto, en un lugar, y la caída, el pecado, los había sacado y lo habían llevado a ese estado. Sabían que Dios le había dicho que iban a morir, pero no se veían muertos. No conocían la muerte. Pero cuando Adán muere, ven que el hombre de la caída había recibido el juicio de Dios. Y que no solamente venía sobre él, sino que también sobre su descendencia. Por eso que entra la muerte sobre nuestras vidas. Por eso que entra la muerte sobre nosotros. Dios le había dicho, si comes del árbol, del fruto de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Habían pasado tantos años desde que Dios le había dicho a Adán esas palabras y no habían visto físicamente cumplida la palabra de Dios. Como dijo el pastor, a veces pasan los años, pero la palabra de Dios se cumple. Llega un tiempo donde el cumplimiento de la palabra viene sobre la vida. Ahora el juicio de Dios se cumplía sobre Adán y también sobre su descendencia. La muerte había entrado sobre ellas. Nuestra relación con Dios fracturada. El hombre comenzaba a morir. Dios había cerrado el acceso al árbol de la vida. Pero desde el comienzo, eso que vivían los hombres se había transformado en algo terrible. Piense, imagine. La historia contada por Adán o su descendencia debe haber sido terrible en la mente de las personas que vivían. Pero desde el comienzo, Dios tiene un plan y dirige la historia hacia la cruz. Ese fue el plan de Dios. Un descendiente de la mujer daría un golpe de muerte sobre la serpiente. Y no solamente estaba hablando de la serpiente, sino el que estaba detrás de todo esto, imaginaba, el cual es Satanás. Un golpe de muerte. El golpe había sido duro para Dios también, pero el golpe que recibiría él, del descendiente de esa mujer, sería de muerte para Satanás. Muchos profetizaron sobre este hombre, y el cumplimiento de las profecías se dio en Jesucristo. Dice la palabra que nacería de una virgen, Isaías como dijo. Miqueas dijo que nacería en Belén. En Génesis dice que sería de la tribu de Judá, y en Número que su descendiente sería de la línea de Jacob. Tal como se profetizó sucedió. Nació de una virgen llamada María, descendiente de Jacob y de la tribu de Judá, y nació en Belén. Ahí nace, y muchas otras profecías se dieron más. Dios se introdujo en el tiempo. Él vive en la eternidad, nosotros en el tiempo, y Él vino de la eternidad. Como hablaba atrás nuestra hermana cuando estábamos en el desayuno de escuela dominical, dejando
su trono de gloria, salió de la eternidad y se introdujo en el tiempo donde estábamos nosotros para venir a habitar entre nosotros. Vivió sin pecado, anunció el reino de los cielos. Solamente lo que hizo fue cumplir la voluntad de su Padre. Entregó su vida en la cruz, fue muerto, sepultado, resucitó el tercer día y hoy está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Al comienzo hablamos de recordar lo que el Señor, la venida del Señor a la tierra y su propósito. Y leímos como versículo inicial que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y tengamos abundancia. Y el ladrón a través de la serpiente nos mató. Dejamos de ser inmortales. Dejamos de ser inmortales. Hurtó lo que teníamos. Destruyó nuestra relación con Dios. Fuimos sacados. Fuimos echados. Pero Jesús vino a restaurar. Y eso es lo que usted tiene que tener presente en estas fiestas. Lo que Jesús vino a hacer en medio de nosotros. Siempre decimos que Jesús vino a dar su vida para que nosotros fuéramos salvos y nos libró del juicio de Dios. Eso es cierto. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Pero la obra que estaba haciendo Jesús era restaurando nuestras vidas. No se olvide nunca que la obra de Jesús está basada en la restauración. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, para que nuestra relación con Dios ya no estuviera fracturada, ya no estuviera quebrada. Él reconstruyó el puente que unía nuestra relación con Dios. Ya no hay nada que pueda suceder que sorprenda a Dios, para que nosotros pudiésemos tener una vida íntima, de intimidad con Dios, como en el principio. Eso es lo que vino a hacer Dios. Dios vino a restaurar las cosas, a volverlas a poner en el orden correcto. Pero no valoramos la totalidad de la obra de Dios. Nos cuesta valorar y mirar todo lo que Dios hizo con su venida. Cuando Jesús vino, muchos se contentan con vivir una vida cristiana porque han aprendido a moverse dentro de la iglesia. Hemos aprendido a cómo caminar dentro de una iglesia. Leemos la Biblia, vamos a los cultos, hacemos misericordia y otro tipo de actividades que se tienden a transformar en religiosidad, en religión. Y Dios no quiere que nos acostumbremos a vivir una vida que aprendamos a caminar dentro del templo. Él quiere que aprendamos a mantener una vida de intimidad, de una relación íntima con Él, de un conocernos mutuamente. Eso es lo que vino a hacer Cristo. La obra del Señor es mucho más. Él quiere vivir su vida en y con nosotros. Escuche bien lo que está diciendo. Cuando Cristo vino a entregar su vida en la cruz, a pagar el precio, Él vino a restaurar la relación. Él vino para que nosotros, cuando aceptáramos a Jesús, cuando Él pudiéramos relacionarnos con Él, cuando fuéramos justificados, Él poder venir a vivir su vida en mí. Su vida en mí. Él quiere que tengamos una vida abundante. Él quiere que disfrutemos de su paz, su gozo y su amor. Donde nuestra vida está crucificada con Cristo. Ahí vivimos nuestra vida con Cristo. Nuestra vida queda crucificada, muerta. Y empezamos ahí a vivir su vida con Él. Él ya no está en la cruz, pero nosotros dejamos nuestra vida ahí. Nuestra vida muere. Ese es el comienzo de todo eso.
y miramos hacia el interior, hacia el espíritu, la vida no creada, la transformación del suceso, donde Él pone un espíritu vivo para relacionarme con Dios, donde Él pone su espíritu en mí, donde Él cambia mi corazón y saca uno de piedra y pone uno de carne. La mente, viene a poner la mente de Cristo en mí. Un montón de transformaciones. Vivir una vida abundante es cuando Cristo empieza a vivir en mí. Las obras de la carne son muertas, como dice Gálatas. Y el fruto del Espíritu empieza a tomar su forma en mí. El fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, la vida de Cristo. La obra redentora es mucho más que Jesús murió en la cruz. Tiene que ver con su vida en cada uno de nosotros. Su paz, su gozo, su paciencia, su bondad, su benignidad, su templanza, su mansedumbre, su fe y su amor. Estas cosas comienzan a habitar en nosotros. Tiene que empezar a crecer Cristo en mí, para que algún día podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Déjeme decirle algo. Al mirar nuestra vida el día de hoy, en lo que analizamos, esto ya estamos terminando, sorpréndase, 20 minutos. Al mirar hoy día estas fiestas que vamos a celebrar, vamos a recordar el nacimiento de nuestro Señor. Pero no recuerde a Jesús como un niño en el pesebre, como un bebé. Eso fue. Ya no es el hombre que andaba con sandalias y barba larga. Jesús está sentado a la diestra del Padre y hoy día vive su vida en usted. Pero si nosotros privilegiamos nuestra vida, lo que nosotros queremos ser, nuestros logros, nuestros sueños, nuestros objetivos, y ponemos a Dios como el que nos va a ayudar a lograr nuestra vida, estamos cerrados. Estamos cerrados. No es lo que yo quiero y Dios ayudándome a lograr mis objetivos. Es Cristo viviendo su vida en cada uno de nosotros y con nosotros, en mí y conmigo. Su Espíritu guiándonos y dándonos la dirección correcta para que Cristo pueda vivir en mí. Ya no vivo yo estoy crucificado. Mi vida está crucificada justamente con Cristo. Entonces miro hacia el interior, hacia el Espíritu, y veo una vida no creada, que es la vida de Cristo, y esa es la que llena mi vida. Vivir Navidad es traer a la memoria la restauración de lo que Dios hizo. La pregunta es, ¿estamos viviendo una vida abundante en este tiempo? ¿Estamos dejando que Cristo viva mi vida y yo dejando mi vida de lado? ¿O los problemas me sobrepasan? Las dificultades fueron más grandes. Déjeme decirle algo. Nada de lo que nos sucede sorprende a Dios. Nada. E incluso cuando pecamos, eso no sorprende a Dios. Cuando Dios me llamó, y cuando Dios lo llamó a usted, Él sabía todo lo que le iba a pasar. Su vida estaba frente a los ojos de Dios. Y mirando mi desastre, y mirando mi pecado, lo que iba a cometer, Él me miró y decidió justificarme igual. Él pagó por todos los pecados y puso su Espíritu en mí para trabajar en mí, para que yo fuera perfeccionado, para que yo pudiese mirarlo a Él y darme la dirección y el camino correcto.
Nada de lo que le sucedió a usted en la vida sorprende a Dios. Es que lo que me pasó fue muy grave. Nada. Dios decidió llamarlo porque conoció su vida. Y así todo lo llamó. ¿Se acuerda de Pedro? Este hombre, cuando Jesús lo llamó, cuando estaba en la barca y lo llamó, Dios sabía, Jesús sabía que un día lo iba a negar en la cara. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nosotros decimos que Él lo sabe todo, ¿no? Dios lo sabe todo. Él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía lo que le iba a pasar con Pedro, que en su cara lo iba a negar. Pero cuando estaba de vuelta Pedro en la pesca y se había quitado la ropa porque ya iba a volver atrás, definitivamente ya no estaba dispuesto porque según él, según lo que él pensaba y entendía, ya había caído. Jesús nuevamente le sale al encuentro como al principio. Cuando de eso se da cuenta Pedro, dice que se vistió. Se vistió para tirarse al agua y a ir a los pies del maestro. Ahí entendió. Yo creo que le vinieron a la memoria la palabra: Pedro, estoy orando por ti porque te pidieron para zarandearte, pero cuando vuelvas, nada de lo que le suceda no permita que le robe su intimidad con Dios. Nada de lo que nos pase puede hacer que nuestra relación íntima con Dios se quiebre, se fracture. Cuando usted empieza a entender que todo lo que estoy viviendo y lo que he vivido, el Señor lo sabía, usted puede levantar tranquilamente la cabeza y decir: yo lo sabía y Él me perdonó y me dio así. Eso es lo que viene a hacer Dios. Eso es lo que viene a hacer Jesús cuando vino a la tierra. Vino a restaurar las cosas. Vino a ponerlas en el orden correcto. Vino para que usted pudiera tener una relación íntima con Dios. Y eso es lo más importante que debemos tener. Nuestra intimidad con Dios. Este es un principio bíblico. Es de suma importancia. Dios no quiere relaciones así como eventuales. Que hoy día necesito del Señor y hoy día me acordé y voy a pedirle al Señor que tengo un problema y voy a ir a los pies del Señor. Él quiere que sea una constante en nuestro olvido. No olvide que cuando Él lo justificó, Él conocía toda su vida. Y lo que Él vino a hacer, aparte de dar su vida para librarnos del juicio y para que usted tenga vida eterna, fue a restaurar todas las cosas. El ladrón vino a buscar, a quitar lo que tenía, a matarlo. Pero Jesús vino para que usted tenga vida abundante, una vida en abundancia. Y esa vida no es mi vida, es su vida puesta en mí. Y eso es lo que tenemos que honrar. La obra redentora de nuestro Señor. Hoy día podemos relacionarnos con Dios. Hoy día podemos cerrar nuestros ojos, tener intimidad con Dios, cerrar la puerta de nuestra pieza y poder comunicarnos con Dios. Y decirle: tú me conoces. Nada, váyase con esto. Nada de lo que le tocó vivir sorprende a Dios. Tal vez nos sorprendió a nosotros, pero a Dios no nos sorprendió. Y Él lo que quiere es que usted en esta Navidad recuerde lo que el Señor hizo al venir con un niño joven. Fue a darle vida a la abundancia y a restaurar su relación con el Señor.
su relación se ha roto, si usted está mirando desde lejos, entonces es tiempo de venir y decir, Señor, aquí estoy de nuevo. Como Pedro, bájese de la barca, tírese en el mar y vaya en busca de su Señor. Que el Señor lo bendiga. 30 minutos exactos. Que el Señor bendiga grandemente. Recuerden este tiempo que estamos hablando de Navidad, la obra redentora del Señor. Nada me va a robar el gozo. Nada va a romper mi relación con Dios. El pecado lo rompió, pero el pecado ya no tiene opción en nosotros, porque el que vive en mí me limpió de todo pecado y me restaura para su gloria. Padre, te damos gracias por tu obra redentora, porque tú restauras nuestra vida, bendito Dios, aunque nos cueste a nosotros perdonarnos. Tú, bendito Dios, tienes misericordia de nosotros y vuelves a unir el camino donde podemos estar en una relación íntima contigo. Gracias por eso. Gracias porque viniste a la tierra, entregaste tu vida por nosotros. Y porque hoy día, bendito Dios, tenemos vida en abundancia. Gracias por tu obra, Señor. Toca los corazones. Toca cada corazón. Bendito Dios que está en este lugar. Llévanos, bendito Dios, a comprender tu obra. En el nombre de Jesús.